Muy bien, mis amigos, hoy les tengo una demostración de lo que pasa con la resistencia del cable. Esto es importante para tenerlo en cuenta en las instalaciones fotovoltaicas porque muchas veces no le ponemos cuidado al cable que le estamos colocando a la instalación y eso nos puede traer muchos problemas, muchas pérdidas de energía que no son convenientes para el sistema. Aquí tenemos una resistencia de 0.5 ohmios que simula la resistencia de todo el cable y una carga de 20 ohmios. Podemos notar que si la resistencia del cable es 0.5 ohmios, en el cable estarían quedando 732 milivoltios, que realmente es muy poquito. Veamos cuánta potencia se pierde. En este caso tenemos 1.46 amperios y 0.732 ohmios. Muy bien, en este caso entonces tendremos 1.46 por 0.732 amperios, voltios. Eso quiere decir que estará perdiendo un poco más de 1 vatio solamente. En este caso no es un inconveniente muy grande, pero eso es debido a que pues estoy colocando una resistencia de 20 ohmios, o sea una carga que no exige mucha corriente al panel. En este caso podría ser admisible una resistencia de 0.5 ohmios en el cable, pero vamos a cambiar el valor de la carga. Vamos a ver que queremos pedirle más carga al sistema. Vamos a poner una resistencia de 10 ohmios. Cuando pongo una resistencia de 10 ohmios, ya el voltaje pasa a ser a 1.43 y la corriente ha aumentado. Eso hace que las pérdidas de potencia en el cable comiencen a aumentar. Calculemos 2.86 por 1.43 voltios. Ya paso a perder 4 vatios en el cable. Ya no es muy conveniente porque eso quiere decir que parte de la energía que está produciendo el panel está quedando en el cable y eso obviamente no es conveniente para el sistema. ¿Qué pasará entonces ahora si nuestra carga pasa a ser de 5 ohmios? Entonces ya tenemos una corriente de 5 amperios y el voltaje que se queda en el cable es de 2.5 voltios. Veremos cuánta potencia se perdería. Sería en este caso 5 amperios por 2.5 voltios. Ya serían 12.5 vatios que estaría perdiendo en la resistencia del cable. Muy bien. Entonces cuando yo vaya a elegir el cable que voy a conectar a una instalación fotovoltaica, tengo que tener en cuenta el valor de la resistencia del cable. Aquí tenemos una tabla que nos permite ver cuál es la resistencia del cable en kilómetros. Si ponemos un calibre 18, en 1 kilómetro tendremos 25.5 ohmios. Bueno, sí, pero el panel no va a estar a 1 kilómetro de distancia. Puede ser que esté a menos distancia. Vamos a suponer que el cable está a 25, el panel está a 25 metros de el panel de control. Eso quiere decir que serían 50 metros de distancia entre el panel y el control, dado que son dos terminales, uno positivo y otro negativo, entonces sería el doble de la distancia. Si está a 25, tendría 50 metros. 50 metros sería la 50ª parte. 50 metros sería el 10%, serían 100 metros, el 5%, o sea, estamos hablando más o menos de una resistencia de 2.5 ohmios, serían 100 metros,
50 metros sería 1.25 ohmios. 1.25 ohmios. Acuerde que en el ejemplo que hicimos trabajamos con una resistencia de cable de 0.5 ohmios. ¿Cuál es la solución? Pues poner un cable más grueso. Mire, el de 16 tiene una resistencia de 16 ohmios en 1 kilómetro. El 14 tiene una resistencia de 10 ohmios en 1 kilómetro. El 12 tiene una resistencia de 6.33 ohmios en 1 kilómetro. Ahora, esto si estamos hablando de un panel pequeño, de un panel que solo entrega máximo 5 amperios. Pero si el panel entrega más corriente, entre más corriente entregue el panel, pues más pérdidas vamos a tener en el cable, porque se acuerda que la potencia es igual a voltaje por corriente. A mayor corriente en el panel, pues obviamente vamos a tener más pérdidas. Vamos a suponer que mi instalación es de 1 kilovatio. 1 kilovatio a 12 voltios. ¿Cuánto estaría la corriente que estaría utilizando o generando mi panel? Si estoy 1000 vatios dividido en 12 voltios, estaría en 83 amperios. O sea, si el panel es a 12 voltios, estaría generando una corriente muy alta, 83 amperios. Vamos a suponer que no son 12, normalmente son 18. 1000 dividido en 18. Eso nos da 55 amperios, cuando hay máxima potencia en el panel. 55 amperios es una corriente muy grande. Luego eso me va a exigir que yo ponga un cable más grueso para evitar las pérdidas en el cable. Por lo general lo más conveniente es colocar el sistema de control, lo que es el inversor, las baterías, el regulador, lo más cerca al panel. Hay algunos paneles que inclusive traen el inversor incorporado dentro del panel, que es la condición más ideal, de tal manera que las pérdidas por el cable van a ser mínimas. Cuando yo elevo el voltaje, yo paso de 12 voltios a 110 voltios, ya la corriente va a disminuir. Entonces ya puedo empezar a usar un cable un poco más delgado. Pero debemos tener en cuenta para nuestros cálculos cuál es la resistencia del cable que vamos a instalar, porque muchas veces ese es el error más crítico que se comete en una instalación, que se pone un cable sin tener en cuenta la consideración de las pérdidas en el cable, y muchas veces terminamos escalentando cable. Eso no nos sirve para nada. Necesitamos que la mayor cantidad de potencia del panel llegue a la carga. Obviamente va a ser imposible que no perdamos energía en el cable. Siempre se va a perder. ¿Por qué razón? Porque alguien diría, bueno, entonces yo voy a usar un cable mucho más grueso. Y entonces cuando usted usa un cable mucho más grueso, si hay cierta distancia entre el panel y el sistema de control, donde está el inversor, las baterías, el regulador, de pronto resulta que pongo un cable demasiado grueso y el costo del cable puede llegar a ser un factor que no es conveniente para el sistema, para la parte financiera del proyecto, porque estoy usando un cable que es muy costoso. Entonces tiene que haber un equilibrio entre costo y beneficio. Debo entender que alguna potencia debo perder en el cable. Yo considero que es admisible que se pierda un 5%. Si yo pierdo un 5% en el cable, no estoy perdiendo mucho. De pronto puedo aspirar a perder menos del 5%, llegar a perder solo el 2% en el cable, pero es imposible que no se pierda algo de potencia en el cable. Y debo considerarlo para poder entender cuánta es la energía que en realidad voy a obtener de mi sistema. Por favor, todos los que están trabajando con sistemas solares, tengan en cuenta este detalle. Porque muchas veces hay una tabla que les dice cuál es el cable para la corriente. Para 20 amperios uso número 8.
No, no lo considero conveniente. Tengo que tener en cuenta cuál es la resistencia del cable y cuál es la distancia que hay entre el panel y el sistema de control para establecer exactamente cuánta energía voy a perder en el cable. Puede ser que sea muy cortico, que el sistema esté a 5 o a 10 metros. Bien, pero tengo que calcular esa resistencia y establecer el cable que voy a usar, exactamente cuánta potencia va a sacrificar. Necesariamente va a quedar en el cable algo de potencia y debo tenerlo en cuenta para mis cálculos. Es muy importante porque de pronto me llevo una sorpresa no muy agradable cuando finalmente esté evaluando el rendimiento que obtengo de un sistema fotovoltaico. Muy bien, espero que esta explicación les sea de utilidad. Cualquier pregunta, con mucho gusto, y estaré pendiente para seguir haciendo estos videos que les puedan ser de gran utilidad. No se les olvide suscribirse a mi canal, eso me da mucho ánimo para seguir trabajando y mostrando todos estos detalles de las energías renovables. Muchísimas gracias, hasta luego.